Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan ustedes muy buena noche. Estamos muy alegres porque nuevamente estamos iniciando este programa. Estudiemos juntos. La visión nuestra es estudiar la Biblia metódicamente y así poder aprender de las riquezas que traen los libros. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, ya tenemos un recorrido, ya tenemos prácticamente 6 meses de estar en Hechos de los Apóstoles, imagínese usted. Y hoy terminamos el capítulo 6, pero hoy voy a usar la pizarra porque tengo el deseo de explicarle algunas cosas que yo considero que son muy importantes dentro del contexto de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar en Cristo. Algunas veces pues no la uso, pero siempre es enseñanza. Hoy le hemos titulado, este año vamos a ponerle un título que el Señor nos dé en el contexto o en el estudio, en los capítulos o versículos que estudiemos o que leamos. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 6 del 8 al 15 y usando digamos que la lupa espiritual que Dios nos da, le hemos puesto la evidencia de la verdad a esta noche. Y la razón por la cual quiero ponerle la evidencia de la verdad es por el contexto, es por lo que vamos a estudiar, qué es lo que está sucediendo en ese momento en la historia de la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente, la iglesia que empezó a dar sus primeros pasos dentro del ámbito hebreo, judío, y después o posteriormente a la dimensión de la gentilidad. Dice la Biblia en el capítulo número 6, versículo número 8, capítulo 6 del 8 en adelante, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrebatiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Verso 13. Y pusieron testigos falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a dividirlo en 5 partes y quisiera usar unos apuntes que hice yo acá. Unos apuntes que yo hice acá. Porque vamos a tratar de rescatar algunos fragmentos de cada versículo. Y vamos a aprender un poco, o la razón por la cual le hemos puesto la evidencia de la verdad. Este hombre llamado Esteban, dice el versículo 8 que estaba haciendo prodigios, milagros, estaba trayendo de alguna manera, estaba trayendo algún alivio, alguna respuesta al pueblo, obviamente al pueblo quebrantado, al pueblo necesitado, al pueblo enfermo, que estaba creyendo en Jesucristo. Pero él lo lograba hacer porque dice que estaba lleno de gracia y de poder de Dios. Es como una consecuencia. Los milagros seguían a la gracia y al poder. Pero el punto que yo quiero resaltar es que la palabra entre es la que yo quisiera que lo platicáramos un momento. Porque si usted mira en la mayoría de versiones dice entre el pueblo. Y es interesante porque no dice en el pueblo, no dice sobre el pueblo. Porque en otros capítulos, cuando alguien, un profeta, cuando un apóstol, de pronto un pastor o alguien estaba haciendo algo a favor del pueblo, se mencionan entre el pueblo o se menciona en el pueblo. ¿Estaba él en el pueblo haciendo milagros o estaba él sobre el pueblo haciendo milagros?
Pero cuando la Biblia la miramos desde la raíz griega, que es la más antigua, la traducción más antigua que tenemos, dice que la palabra en es una palabra griega, y esta palabra en es una palabra que hace referencia a alguien que está dentro de algo, dentro de alguien. Es decir, que cuando se usa la palabra entre, se usa porque está dándonos a entender que Esteban no estaba lejos del pueblo, no era alguien que llegaba a ministrar y se iba, como ahora vemos la costumbre de nosotros, pues, vamos a orar por un enfermo y solo vamos y oramos por el enfermo y esperamos que sane y nos vamos. Pero esa es una costumbre que Jesús hizo, pero no lo hacía siempre. Generalmente él tenía una interacción con las personas. Jesús visitaba casas, Jesús visitaba continuamente aldeas. No es como me invitaron a ir a predicar a un lugar y voy y boom, hice un milagro en el pueblo. O yo tengo a cargo un ministerio, una iglesia, y yo voy a ministrar algún milagro de sanidad sobre el pueblo. Y no digo que sea malo, pero aquí el verso que se usa, o mejor dicho, la palabra que se usa griega, hace referencia a que Esteban estaba metido dentro de los necesitados. Es decir, que él desprendía gracia y poder, no desde afuera, sino que desde adentro. Él interactuaba con los enfermos. Él se hacía uno con el que estaba quebrantado. Él le daba seguimiento a la persona que de alguna manera padecía alguna necesidad. Por eso es de que a veces nosotros leemos la Biblia y no le damos tal vez la atención a algunas palabras que traen un significado, porque no es lo mismo hacer un milagro sobre el pueblo como ministro. Yo le hago un milagro al pueblo. Bueno, yo no, Dios a través de mí, un milagro a la gente que me puso sobre ellos para gobernar, para pastorear, para liderar sobre ellos, o un milagro al pueblo. Tal vez yo no tengo nada que ver con el pueblo, pero me invitaron a predicar en una aldea lejitos allá en ¿cómo es? Tangamandapio. Y fui y ministré y allá hice. Entonces yo hice un milagro en el pueblo. Pero otra cosa muy diferente es hacer un milagro entre ellos. Eso me da a mí la capacidad de poder conocer más a profundidad la necesidad de las personas. Mire, hermano, si algo nosotros tenemos que entender es de que no podemos movernos por lo que nosotros vemos o pensamos. Esteban tuvo un rotundo respaldo de Dios, pero él fue llamado a meterse dentro del pueblo. Fue llamado a incursionar dentro de los necesitados, hermano. Eso es la evidencia de un mártir. Porque Esteban, bueno, vamos a verlo en el domingo que viene, porque vamos a hablar de la evidencia de la mentira. Porque primero vamos a hablar de la evidencia de la verdad, que es lo que estamos viendo. Pero el próximo domingo vamos a hablar de la evidencia de la mentira. Porque cuando nosotros vemos que Esteban es el primer mártir, es el primero que matan. La palabra testigo, usted sabe, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigo. La palabra testigo es una palabra griega que significa mártir. Y para que una persona sea mártir, tiene que morir. No hay mártires vivos. Todo mártir que usted conoce, aquí terrenalmente hablando, ya no existe. La muerte lo volvió un mártir. Es decir, que Esteban, cuando muere, se transforma en un mártir. Y Dios nos llama a nosotros a ser mártires, morir. Pablo decía cada día. Bueno, pero esa es otra historia. Ok. Entonces, el primer punto que yo quiero resaltar acá es que él estaba entre el pueblo. Ahora, otra manera de poderlo aplicar, que sí nos sería muy útil poder de alguna manera tener la capacidad de entenderlo, es que nosotros, hermano, a veces nosotros somos juzgados como cristianos, como evangélicos, porque somos muy apartados. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que nosotros debemos de recordar y tener misericordia del extranjero, porque fuimos extranjeros nosotros también. Y a veces nosotros los evangélicos o los cristianos tenemos en poco a los mundanos y decimos, ay no, esos son mundanos, música mundana, ay no, no te juntes con ellos porque no conocen al Señor. No, un momento, pero usted no siempre lo conoció. Usted estuvo en la misma situación, en la misma camioneta, tal vez sentado en el mismo lugar o tal vez peor.
Entonces no podemos nosotros estarlos alejando de lo que Dios nos llama a hacer. ¿Y qué nos llama a hacer? Ser luz en medio de ¿dónde? En medio de las tinieblas. No podemos ser luz en medio de la luz. Bueno, sí podemos ser luz en medio de la luz. Pero fuimos llamados principalmente a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que estar entre los necesitados, entre las viudas, entre los huérfanos, entre los enfermos. Eso dijo Jesús. Yo no vine a sanar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y sobre quién vino Él? Él no vino a los justos, dice, sino vino a los pecadores. Entonces, ¿sobre qué vino Él? Vino sobre los enfermos, sí. Vino a los enfermos, sí. Y vino entre los enfermos, se movió. De hecho, tú eras un enfermo igual que yo. La enfermedad que teníamos se llamaba pecado. Era una enfermedad terminal, peor que cualquier enfermedad que pudimos nosotros haber adquirido físicamente. Ok, en el número 9, en el versículo número 9, vamos a rescatar que cuando Esteban empezó a obrar de una manera muy respaldada por Dios, porque tenía gracia y tenía poder. Mire qué condimentos tan gloriosos los que Esteban tenía. Gracia, quiere decir que Esteban caía bien. Tal vez eso no lo dije, pero lo voy a decir aunque sea un par de pincelazos. Esteban caía bien, hermano, tenía gracia para hablar. Le podía decir a usted que tenía cara de mono, pero se lo decía de una manera que usted terminó haciendo Es decir que hay una manera tan linda de poder compartir el evangelio, y es una manera que se llama una manera de gracia divina. Una manera con gracia divina. Una manera para gracia divina. Es decir, que Esteban tenía una manera tan peculiar, tan gloriosa, tan especial de poder compartir ese mensaje. Y esa gracia iba acompañada con poder. No eran palabras, hermano. No era lo que él decía, sino su vida, el cambio que había tenido, la transformación que se veía. Eso era lo que traía a las personas a Esteban a oírlo. Eso es lo que traía a las personas a escucharlo. No estaba Jesús, pero Jesús había dejado un heraldo llamado Esteban, que se transformaría en el primer mártir de la iglesia. Y la administración que Esteban estaba desbordando, estaba dando dentro de ellos, hermano, porque en ese tiempo ni siquiera los religiosos o los encargados de la, ¿cómo le puedo decir? Los encargados de del motor religioso de tiempo se metían con el pueblo. No, hermano, no se metían con el pueblo. Por eso es de que las personas que a veces se roban a las ovejas de las iglesias son porque son más astutos. Por eso dice la Biblia que a veces los hijos de allá son más astutos que nosotros, porque ellos usan esta estrategia, se meten dentro de las necesidades. Miran a una mujer viuda y van sobre ella y la enamoran y le hablan. Eso es meterse entre. Miran a una mujer soltera o sola y van y la enamoran. No me refiero a algo sexual ni algo sentimental. Al hablar de enamorar me refiero a que la convencen para algún beneficio. Miran a un pueblo muy rico y entonces el ministro, el asalariado, trata de meterse dentro de ellos para tratar de manipularlo y sacarle. O sea, esa estrategia de estar entre lo que queremos, eso es una estrategia divina, hermano. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Dice que Él vino a lo suyo. Él vino a entre su pueblo, no desde lejos. Se hizo hebreo. Y no solo se hizo hebreo, sino que se hizo hombre. Vino entre nosotros. Es decir, la estrategia de meternos en la necesidad es una estrategia divina. Pero el problema es que cuando nos metemos muy a fondo, por eso a mucha gente no le gusta el evangelio, porque no quiere comprometerse, porque no quiere luchar en contra de una corriente que al final del día nos agrada a todos, hermano. No, hombre, si hace falta ser honestos para decir que el mundo y que la carne y que Satanás ofrece cosas que son atractivas. Es que si somos mentirosos, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Claro que son atractivas, claro que son codiciables y deseosas. Sino que tenemos que ver de que cuando nosotros incursionamos en este mover, se levantan. Siempre se va a levantar algo. En este respecto, mire pues,
dice que se levantaron en el mover que tenía Esteban, en el fluir que tenía Esteban, en estar ministrando verdad, en estar ministrando lo que él tenía de parte de Dios. Dice que se levantaron 5, menciona a 5, digámoslo así, a 5 enemigos. Se levantaron los libertos, se levantaron los de Cirene, se levantaron los de Alejandría, se levantaron los de Cilicia y se levantaron los de Asia. Por lo menos se levantaron 5, mire usted, qué interesante, porque nosotros conocemos que uno de los significados que tiene el número 5 es gracia. Otro significado podría ser que son los 5 dedos de la mano poderosa de Dios, y cada dedo tiene un ministerio, usted ya lo sabe. Pero no me quiero ir por ahí, porque si nos metemos no salimos. Pero sí quiero decirle, bueno, para el que no sabe, el ministerio apostólico es el que toca todos los dedos. El ministerio apostólico toca todos los dedos. Por eso el apóstol a veces funciona como profeta, como evangelista, como pastor y maestro. Toca todos los dedos, es el único que cubre. El profeta, el que señala. El evangelista, el dedo más largo, aunque algunas manos son algo raras, hermanos, que tienen un dedo más largo que otro, que no sea este. Este es el dedo del evangelista, que es el más largo. El evangelista es el que llega a donde no llegan los demás. El dedo del compromiso, el dedo del anillo, es el dedo del pastor, porque de alguna manera adquiere un compromiso con la iglesia. Y el dedo del magisterio, el magisterial, es el dedo chiquitito, que es el que destapa los oídos. Es el dedo que tiene la capacidad de meterse en lugares en donde ningún otro dedo puede meterse. Se mira como el más insignificante, pero si usted se quita este dedo de la mano y quiere apretar fuerte algo, no lo va a lograr, porque de alguna manera este gestiona toda la mano, la enseñanza. Entonces, cuando estamos hablando que se levantaron 5, por lo menos 5 enemigos, esto no estamos hablando que se levantaron los enemigos cercanos, sino que estamos hablando que se levantaron enemigos lejanos. Y esto es lo que nosotros nos sorprende a veces, hermano, que nosotros nos cuidamos tanto de lo cercano, nos cuidamos tanto de las cosas tan cercanas, que a veces las lejanas las descuidamos. Es algo así como dice la Biblia, que nosotros debemos de tener cuidado con las zorras pequeñas, con las raposas pequeñas, con esos animalitos chiquititos. Porque esos animalitos chiquititos son las que destruyen los viñedos más grandes. ¿Y por qué? ¿Por qué los más grandes? Porque trabajan en equipo. No voy a creer que una sola destruye todo. No, porque como son chiquitas no se les pone mucho coco. Uno mira a un ratoncito, ay, chiquitito, ese no va a comer mucho, ese no se ha de llenar, dicen. Pero cuando ve una rata de este vuelo, ay, si grita y compremos Raccoon Mini. Pero uno chiquitito no le pone coco. Lo que no sabe es de que aparte de chiquitito hay como 15 más en una esquina de una casa. Entonces, lo que trato de transmitirte es de que estos 5 enemigos que se levantaron al ver el fluir de Esteban, empezaron ellos a transmitir, a transitar mentira. Porque note lo que dice. Entonces se levantaron, dice. ¿Cuándo se levantaron? Cuando Esteban estaba haciendo prodigios, señales entre el pueblo. Ellos no se metían con el pueblo. Ellos no le tenían ningún interés al pueblo. Pero sí no les gustaba que alguien más hiciera algo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de esa manera? Como dicen por ahí, no crece ni deja crecer. Es como aquellos árboles que no sé si usted se ha dado cuenta, que en el campo, yo soy un hombre de campo, hermano. Soy un hombre de maíz, allá. Bueno, soy un hombre de campo. Yo crecí en un departamento y fíjese que allí yo me daba cuenta que hay árboles enormes, grandes, que crecían y habían a la par árboles pequeños que nunca crecían. Y es porque el árbol grande se robaba el alimento y se robaba la luz del sol. Y eso no dejaba que los demás crecieran. Algo así eran estos. Estaban recibiendo el pueblo algo, estaban recibiendo vida, estaban recibiendo respuestas a sus necesidades, estaban recibiendo la visitación de Dios, pero ellos no querían. O sea, de alguna manera sus acciones decían que no querían. Si no eran ellos, no iban a ser nadie. Bueno, esa es añádalo a mi factura. Eso es algo que yo pienso. Pero lo que sí dice la Biblia es de que ellos se levantaron. Y dice el versículo número 10
que no podían, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Ahora, la palabra que me llama mucho la atención es la palabra no podían resistir. Pero ¿por qué resistir, hermano? ¿Por qué resistir? Si Esteban no estaba alegando con ellos, Esteban no les estaba gritando, es más, Esteban estaba ministrándolos a ellos. Entonces, ¿por qué dice resistir? Como diciendo que lo estaban atacando. Entonces, note esto, qué interesante, porque cuando usted hace lo correcto, está atacando el reino de las tinieblas. Cuando usted se enfrasca, cuando usted se empeña, cuando usted se determina a hacer lo correcto para Dios, cuando usted decide hacer lo correcto para Dios, cuando usted toma la dirección correcta de la verdad, va a estar atacando sin querer a las tinieblas. Por eso a mucha gente no le gusta el evangelio, porque se tiene que oponer. ¿Sabe qué dice Cristo? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, que no podemos decir que estamos con Jesús, pero no creemos en Él. Hace unos días atrás, antes del 24, yo leí por ahí una escritura de una persona muy querida mía. Dice, escribió en su Facebook, escribió, no es lógico celebrar el nacimiento de alguien que no compartimos su doctrina y su enseñanza. Celebramos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre o 25 de diciembre y hacemos algarabía, pero no estamos de acuerdo con su manera de enseñar, no estamos de acuerdo con su enseñanza, no estamos de acuerdo con la manera en que Él dijo, amen unos a otros, no estamos de acuerdo en que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, no estamos de acuerdo en consagrarnos, no estamos de acuerdo en guardar nuestro cuerpo, no estamos de acuerdo en no dañarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que podamos compartir algo, pero no compartir lo que más importa? Que es su enseñanza, su doctrina. ¿Verdad que es ilógico? Bueno, así de locos estamos aquí en la tierra, hermano. Así de locos. Bueno, entonces, dice que ellos no podían resistir. Entonces, eso a nosotros nos está diciendo, nos está hablando, que cuando hacemos lo correcto estamos atacando una parte. Cuando tú dices la verdad, le estás dando la espalda a la mentira. Cuando tú eres bueno, le estás dando la espalda a ser malo. Cuando tú eres fiel, le estás dando la espalda a ser infiel. Es decir, que Esteban indirectamente los estaba atacando. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el mismo fluir, porque ellos no tenían la misma capacidad espiritual, porque ellos no tenían la misma relación con Dios. Y este tema es muy importante, porque a veces hay dos personas que están en la misma congregación y probablemente trabajan en la misma área, sea de servidores, de alabanzas, a la cuna, niños, jóvenes, doctrina, que el ministerio, que tanto ministerio que hay en las iglesias, pero no logran concatenar sus ideas, no logran himanar lo que son. ¿Por qué? Porque no hay una igualdad en pensamiento. No se puede dar un sinergismo espiritual. No se puede dar una unión espiritual. No puede darse aquello que dice la Biblia, que están unánimes juntos. ¿Por qué? Porque unos pensaban una cosa y otros pensaban otra cosa. Y cuando uno decía hagamos esto, el otro pensaba que le estaba atacando. ¿No le parece esto muy conocido como algo bastante común en nuestras iglesias, en nuestros hogares? Usted dice algo y el otro brinca. No, pues me la está tirando. No te estoy tirando nada. O el pastor dice, hermanos, por favor, tengan cuidado. Y el que está abajo dice, no, me la está tirando. Pero no se la está tirando, hermano. Bueno, tal vez el que se la está tirando es Dios. Bueno, sí, tal vez, seguramente se la está tirando Dios. Pero estos estaban como resistiendo, estaban, dice que no podían resistir, dice. Estaban como que aguantándose, no sé qué sentían, hermano, al ver el fluir de Dios. ¿Qué siente usted al ver el fluir de Dios usando a otro vaso, hermano? ¿Qué siente usted cuando alguien canta mejor que usted? ¿Qué siente usted cuando alguien ora más que usted? ¿Qué siente usted cuando alguien comparte más que usted? ¿Qué siente usted cuando alguien, bueno, quitemos lo espiritual, vámonos a lo físico, que alguien tenga mejor recurso que usted? ¿Qué siente usted? Que alguien se vista mejor, que alguien sepa, que alguien sea estudiado, que alguien tenga su doctorado.
O su máster. ¿Qué siente usted que alguien haya viajado y usted no? ¿Qué siente usted? ¿Resiste? ¿Está resistiendo? ¿Molesto? Eso es lo que le pasaba a ellos. A esto, mire, a los de Liberto, Cirene, Alejandría, a los de Cilicia, a los de Asia. Ellos se sentían atacados por el poder y por la gracia que Esteban tenía. Se sentían molestos porque estaba ministrándose la verdad, y la verdad estaba liberando al pueblo, liberando de la enfermedad, liberando de los demonios, liberando del dolor, de la frustración, de la tristeza. Bueno, no solo es eso. Por favor, denme un poquito más de tiempo. Porque dice la Biblia que ellos no podían resistir. Y hablamos de esto. Pero otro aspecto que me llama muchísimo la atención es que la palabra verdadera, cuando el evangelio es verdadero, es puro, hermano, confronta, señala y también da soluciones. Ahora una predicación lo raspa. Por eso, ay, hermano, no sé ni cómo decirle esto, pero se lo voy a decir de todos modos se lo voy a decir. Porque cuando la palabra realmente es de Dios, raspa. Fíjese que yo estuve viviendo unos años en El Salvador. Ahí estudié, y digo que estudié porque un ministro me estuvo enseñando algunas cosas. Viví también con un pastor que fue uno de los pastores de las iglesias más grandes de El Salvador. Y estuve con él. Estuve trabajando con él, se llama Sergio Solórzano, es un pastor, es un apóstol. Y estuve con él un tiempo. Y vi cómo él se manejaba, pero yo vi que en algunas iglesias lo invitaron a predicar. Fíjese. Por ejemplo, en Chiquimula, yo soy chiquimulteco, y lo invitaron a predicar en una iglesia que no voy a decir el nombre, obviamente. Y él predicó, no fue en Chiquimula. Fue aquí en la capital, en la zona 11. Ya nunca lo volvieron a invitar. ¿Y saben por qué no lo volvieron a invitar? Porque su palabra raspó mucho. Su palabra confrontó el pecado. Es que la palabra de Dios confronta, hermano. La palabra de Dios también consuela. También exhorta. Pero, hermano, lo que estaba sucediendo es de que cuando resistían ellos, es porque sentían que estaban hablando. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando Herodes decía, a mí me gusta oír a Juan el Bautista. Eso usted lo encuentra en los evangelios. Dice que el rey Herodes le gustaba oír a Juan el Bautista, pero no le gustaba estar cerca de él, porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito andar con la mujer de tu hermana. Porque Herodes había tomado por mujer a alguien que no le correspondía. Y Juan el Bautista, el profeta, le declaraba eso. Bueno, algunos están diciendo que él se salió de su llamado, de su destinación. Pero yo lo que creo es de que al final la palabra de Dios siempre confronta el pecado, siempre lo señala. Usted me dirá, no, lo que señalan son los profetas. No importa, pero es palabra de Dios. Y cuando nos raspa, generalmente no la aceptamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestro pecado se mantenga oculto, a que nuestro pecado no se mencione. Y cuando miramos que tenemos un área y están predicando en esa área, nos sentimos tan incómodos que nos queremos ir de la iglesia. Sí, lo que pasa es que nadie lo dice, hermano. Y le digo que hay que ser honestos, esa es la verdad. Cuando estamos sentados en alguna iglesia y empiezan a hablar de lo que a nosotros nos cuesta, de lo que nosotros hicimos o de lo que nosotros vamos a hacer, no quisiéramos estar ahí. Trágame tierra, dijera Coré. Trágame tierra, desaparezcame aire. Porque nos sentimos incómodos. Mejor que nos digan, así dice el Señor, que te va a bendecir este año 2022, vas a venir sobre abundancia y va a venir esto, lo otro. ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Será que Dios va a bendecir, reivindicar, va a liberar, va a sanar, va a restaurar, vas a recuperar con la actitud igual de pecado? ¿No será que de primero debes de señalar tú mismo tu pecado? Lo que te cuesta, lo que te es difícil soltar, aquellas cosas que son difíciles de dejar, pero ahí están y Dios no te va a juzgar, Dios te va a ayudar y yo no vengo a juzgarte, pero sí vengo a señalarte de que Dios quiere que tú seas libre y quiere que tú este año
vivas lo que no viviste en toda tu vida. Porque lo que no pasó en 10 años lo puede hacer en un año. Lo que no hace Dios en un año lo puede hacer en un mes. Y lo que Dios no hace en un mes lo puede hacer en un día. Y lo que Dios no hace en un día lo puede hacer en un instante. Eso dice el profeta. Es decir que cuando ellos estaban siendo confrontados, señalados, también estaban dando la solución. Y la solución de su necesidad se llamaba Jesucristo. Eso es lo que Esteban predicaba. No predicaba un ministerio Esteban.org o Esteban Corporation. No, ellos predicaban el poder de la resurrección. Ellos predicaban la gloria de Jesucristo, la gloria del Padre, la gloria del Hijo y del Espíritu Santo, el advenimiento y la llenura del Espíritu Santo. Ok, avancemos, si no nos vamos a quedar. Número 14, del 11 al 14, mire, el poder de la mentira. Dice la Biblia que ellos, como estaban muy molestos, dice que ellos, wow, dice el versículo 11, entonces sobornaron, mire usted hasta dónde llegan, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estos libertos, Irene, Alejandría, Cilicia y Asia, habían sobornado a algunas personas para que dijeran, si les preguntan, digan que este Esteban está blasfemando contra Dios. Digan que Esteban está mintiendo, que está haciendo cosas malas, que está en contra de nuestra ley y de nuestra costumbre. Y le dieron pisto. Ahora, note esto, que dice el versículo número 12, y soliviantaron, la palabra soliviantar es la palabra como unir. Lograron unir al pueblo, lograron que el pueblo se uniera en su pensamiento. Lograron convencer al pueblo, pues. Lograron convencer, y no solo al pueblo, mire qué interesante. Lograron convencer al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Mire qué interesante, porque el poder de la mentira, porque estamos hablando de la evidencia de la verdad, pero el poder de la mentira es tremendo, hermano. Por eso yo no quiero ser un transmisor de mentira. Yo mentí mucho en mi vida, hermano. Yo fui hijo de mentira, porque mi vida siempre fue una mentira. Pero Dios me mostró a través de mi experiencia, mi dolor, mi frustración, de mi adicción, de la calle, de la cárcel, del hospital, que la mentira solamente trae poder. Aunque es poderosa la mentira, es mucho más poderosa la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad liberta. Y la mentira tiene el poder no de liberar, es lo contrario. Aquí va la verdad y allá va la mentira. Si la verdad te liberta, ¿qué hace la mentira? Te esclaviza. Por eso una persona que miente es esclava. No es libre. No, usted puede cantar libre. Yo soy libre. No, y puede danzar. Puede hacerse 3 pedazos con un pandero y con... Pero no, hermano, porque si usted dice mentira en su vida, es esclavo. No puedo decir la verdad porque me da pena, me da vergüenza. ¿Qué van a decir? ¡Ay, qué humillación! ¿Qué me van a juzgar? ¿Qué van a creer de mí? Diga la verdad, porque la verdad lo va a liberar. Dice la Biblia que si usted es vencido por algo, es hecho esclavo por lo que lo venció. Si algo tan pequeño como una mentira lo vence, es esclavo de la mentira. Punto y final. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Dice que vino para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que trato de transmitirte, la evidencia de la verdad. Ok, pero el fin de ellos no era solamente el pueblo, ni los ancianos. O sea, cuando hablo con el pueblo estoy hablando de la multitud. Convencieron a la multitud que Esteban estaba haciendo cosas que estaban en contra de sus costumbres. Porque miren lo que dice el versículo número 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar. Escuche, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Oiga lo que dice: y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ay, hermano, es que alguien que está acostumbrado a hacer lo malo y que le quiten ese ¿cómo se dice?
ese bombón, que le quiten eso que tiene como costumbre. Eso es un gran problema, hermano. Como cuando me estaban quitando la costumbre a mí de mentir. Están acostumbrados a mentir. Sí, no. Es tan fácil que era mentir. Que me quitaran eso costó un bigote, hermano. Pero ¿sabe dónde lo terminé quitando? Allá afuera. Como dicen por ahí, mi papá también lo dice, el pastor Max dice, lo que no te pude quitar como papá, yo en pocas, se lo voy a parafrasear, lo que no te pude quitar yo como papá, te lo va a quitar el mundo allá afuera. Allá vas a ver a tu mero tata. Y cabal, hermano. Ahí encerrado en una cárcel. ¡Jala! Pero entonces, ¿quién? Dice que estaban los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que tenían poder, autoridad, los más antiguos. Aquellos que dicen, no, nosotros hemos sido X de esta X religión desde mucho tiempo. Jamás vamos a cambiar. Ese es un pensamiento de un anciano. No anciano de edad. Quiero usar la palabra anciano. Aquellos que tienen mucho tiempo viviendo lo mismo. Por eso le dicen al Señor anciano de días. Porque usted ya sabe por qué. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que una de las cosas que ellos se engancharon fue al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Los escribas eran aquellos personajes que andaban siempre con un cuaderno y andaban siempre apuntando todo para que se quedara registrado lo que estaba sucediendo. Aquí hay mucho que cortar en estos tres aspectos: pueblo, ancianos y escribas. Hay muchísimo que cortar por el hecho de las personas a las cuales ellos le habían soliviantaron o habían convencido, habían de alguna manera persuadido de la mentira que ellos estaban diciendo. Estos estaban hablando mentiras sobre un hombre que estaba sanando con poder y con mucha gracia divina. Y agarraron al pueblo. Me gustaría hablar un programa de pueblo, ancianos y escribas, pero vamos a dejarlo ahí. Pero el final de ellos era el concilio. ¿Qué era el concilio? Es donde terminaban los juicios. El concilio era el lugar como una corte, solo que espiritual. Como ir a un juzgado. Como ir ahí a la torre de tribunales. Solo que del lado espiritual. El concilio era donde se determinaban los problemas, donde se determinaba qué hacer y qué no hacer. Más adelante miramos a Pablo en el concilio tomando ciertas actitudes dentro de ese grupo. Entonces estos hombres convencieron a estas 4 entidades para que miraran a Esteban. Ya no lo miraran como alguien que estaba sanando y liberando. Mire usted, ya no lo miraban como alguien bueno. Lo miraban como una amenaza para la nación. Lo miraban como una amenaza para sus costumbres. Lo miraban como una amenaza para su religión. Hermano, es que mire, ay Dios, aquí hay mucho que cortar. Por eso le digo, estas 3 cosas me tienen así. Mire, porque ¿cuántas costumbres tenemos en la iglesia? Por ejemplo, ay Dios, hermano, me voy a meter en líos, pero no importa. Primero ejemplo. Cuando nosotros celebramos Santa Cena, en muchas iglesias se celebran parados. Ahora, ¿por qué razón celebran parados? Es porque es el respeto a la palabra. Sí, pero la Biblia dice que estaban sentados en la mesa. Y cuando uno en esas iglesias se sienta con el pan y el vino, es una blasfemia casi. No, hermano, párese, por favor. Esa es una ofensa. O cuando se lee la Biblia. Claro, yo sé que hay fundamento bíblico para pararse, porque hay algunos versículos que salpican eso. Pero yo no lo veo tan fuerte el clavo clavado como el respeto que nosotros le tenemos que tener a la Biblia, no por una acción de levantarnos y ponernos de pie, sino por el respeto de obedecerla. Porque de nada sirve que te pongas de pie para oír el versículo que está leyendo el hermano y que al salir ahí haga lo opuesto a lo que acabas de leer. Esto es como celebrar la Navidad porque estás celebrando a Jesucristo, pero no estás de acuerdo con la santidad, con el amor y con la obediencia a su palabra. Es decir, que hay tantas costumbres que cuando nos salimos de esa costumbre, es un gran problema. Otra costumbre puede ser que cuando bautizamos a alguien, tenemos que decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo sumergimos en el agua. Y así tiene que ser, y de hecho tiene que ser así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero cuando alguien dice te bautizo en el nombre de Jesucristo, no, eso no es adecuado, porque tenemos la costumbre de hacerlo de esta manera. Es decir, hermano, que hay tantas cosas que Esteban le pegó a ellos, que ellos no pudieron resistir, sino tuvieron que tener la necesidad de poder que pagar a los falsos testigos para poder de alguna manera afectar a Esteban. Y quiero terminar con esto, versículo número 15. Mire qué interesante, porque empieza el escritor llamado Lucas, el doctor Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. En el versículo 8 da unas características de Esteban. Digámoslo así, un hermano espiritual de Esteban da características del hermano. Como que alguien de la congregación en donde yo me congrego dijera algo bonito de mí. Ah, el hermano Julio. El hermano Julio es un hermano tan lindo, tan hermoso, obediente. Es como más aceptable, porque uno dice, bueno, ni modo, porque lo conoce. Pero fíjense que el versículo 15 dicen de que Esteban tenía un rostro como de ángel. Pero los que estaban viendo eso no eran de la misma estirpe de Esteban, eran los del concilio. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, cierro mi Biblia. Ahora, miren qué interesante, porque los que estaban viendo eso eran los mismos que lo iban a condenar. Eran los mismos que lo habían llevado presos a varios hermanos antes de Esteban. Por ejemplo, el mismo concilio fue el que tuvo adelante a Pedro y a Juan. En 2 ocasiones los había llevado presos. Eso usted lo puede ver en domingos anteriores, en estudios anteriores. Pero en este caso está el mismo concilio viendo a Esteban con el rostro de un ángel. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué rostro tendría usted haciendo algo bueno y que alguien se invente que está haciendo lo malo? ¿Qué rostro tendría usted? ¿Un rostro de ángel o un rostro así como de demonio, hermano? A la verdad. ¿Un rostro de ángel o como un rostro de un bulldog? ¿O de un Rottweiler? ¿O de un American Pitbull? ¿Cómo sería el rostro nuestro? ¿Cómo sería mi rostro? Cuando yo he hecho las cosas buenas y se levanta de repente alguien y dice que estoy haciendo algo malo, hermano, yo ya pasé esa plana. ¿Sabe que un día... Ay, hermano, ¿qué le cuento? Ay, estábamos los dos sentados con el pastor y con todo el mundo ahí. Y de repente un hermano me dijo algo que ni lo insinuó. Él dijo algunas cosas que yo sentí que estaba amenazando mi integridad. Y me puse muy molesto. Me levanté y me fui. Pero cuando miro esto, digo, ¿cuál fue la actitud de Esteban? Esteban no había hecho nada malo. Lo estaban injuriando, estaban diciendo que estaba blasfemando, que estaba en contra de la ley, que estaba cambiando costumbres y esto. ¿Y sabe qué tenía? ¿Qué rostro tenía él? Con el rostro de un ángel, dice. Hermano, tanto que tenemos que aprender. Tanto que tenemos que aprender de parte de Dios. Hoy, la evidencia de la verdad es la que Esteban manifestó. Haciendo lo correcto. No siempre te va a ir bien, hermano. Oiga, por favor, escuche. Yo no soy ave de mal agüero, hermano. Pero si alguno me quiere llamar lechuza, llámeme lechuza. Pero yo no soy ave de mal agüero. Pero le voy a decir una cosa. No siempre haciendo lo correcto a uno le va bien. Ah, no me cree. Ya. Es que usted tiene la costumbre que le dicen eso, hermano. Que si hace lo bueno le va a ir bien. Que si usted hace lo correcto siempre le va a ir bien. Pues déjeme que lo baje de la moto, del caballo, de la bicicleta, de la patineta. No siempre le va bien. Para muestra, Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Esteban, hicieron lo correcto y les fue mal. Pero el galardón que tenían ellos reservado era increíble. ¿Sabe qué significa la palabra Esteban? Esteban significa corona. Hay una piedra que se llama guirnalda. Aquí lo apunté. Hay una piedra que se llama guirnalda. Esa es la piedra que se ponen en las coronas los reyes. Por eso el nombre de Esteban se llama corona. Hermano,
concluyo con esto, amarro todo. Siempre se va a evidenciar si tú le estás tirando a la verdad o a la mentira. Pero quiero decirte que aunque estés tirándole a la verdad, estés aplicando la verdad en tu vida, te puede ir mal. Puede que te vaya mal. No siempre va bien y no siempre va mal. Pero lo que siempre vas a tener poder y vas a tener gracia. Y con esas dos cosas tocamos el corazón del Padre. Que Dios te bendiga, te espero el próximo domingo. Mira, te quiero decir, el próximo domingo empezamos el capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estudiar Hechos capítulo 7. ¡Wow! Toda la defensa de Esteban. Vamos a estudiar todo el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, que es la defensa de Esteban y tiene como título la evidencia de la mentira. Que Dios te bendiga abundantemente, bendiciones abundantes a tu vida.